7 de la mañana, 45 minutos. Mediante decreto ejecutivo número 460 se reformó uno de los literales del Reglamento General de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Con ello se deberá elaborar o actualizar las mallas curriculares de todos los niveles educativos, así como los textos escolares y docentes para que incluyan la igualdad, entre comillas, entre hombres y mujeres en todas las esferas políticas, económicas y sociales, así como la construcción sociocultural sobre roles y valores asociados al comportamiento de los hombres, libre de machismo o supremacía hacia las mujeres, según dice textualmente el decreto. El término nuevas masculinidades debe pensarse desde el respeto y la no discriminación. Así lo aseguran especialistas en la materia y creen que es necesario desmontar el patriarcado y el machismo arraigado en el país. La lucha contra la discriminación, la desigualdad de oportunidades en el ámbito social, laboral y educativo es el objetivo de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que se aprobó a finales de 2017 en el Ecuador. En el reglamento, que fue publicado el pasado mes de junio, se usaba el término nuevas masculinidades. Lo que se quiere es construir seres humanos, varones principalmente, que sean capaces de tener sensibilidad de género, que tengan una mente libre de machismo. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, desmiente que sea una nueva forma de definir el género masculino. Que ese niño no deja de ser niño si es que lava un plato. Que ese niño no deja de ser un niño si es que llora, si es que es tierno, si es que ve una muñeca, si es que quiere jugar con una muñeca. Las nuevas masculinidades establecen que no existe una única y tradicional manera de ser hombres. Distinta a ese rol tradicional que ha sido el rol del machismo asociado ¿a qué? A levantar la voz, asociado a gritar. Lo que se busca es el respeto por igual de hombres y mujeres y eliminar las prácticas y comportamientos machistas en nuestra sociedad que dibujan un mapa de privilegios masculinos. Los niños sepan dar respeto, obligarse a dar respeto a las mujeres, no creerse por encima ni superiores ni dueños de ellas. Las cifras sobre violencia y muertes de mujeres preocupan. Que en el año 2011, una de cada 4 mujeres es víctima de violencia sexual. Una de cada 6 es víctima de cualquier tipo de violencia. Hoy tenemos una mujer muerta cada 50 horas. Para la abogada especialista en derechos humanos, obliga a pensar en políticas públicas con acciones que impliquen cambios en la formación de los ciudadanos. Creo que es importante en los textos escolares de historia recalcar a Dolores Cacuango, a Tránsito Amaguaña. En las calles, los ciudadanos aseguran que la enseñanza en los hogares es diferente. Papi siempre me ha enseñado que tengo que dar a mi mami, pero dice que mi abuelita le enseñó a mi papi que no tiene que hacer eso, que eso es solo para mujeres. ¿Y mi papi ha cambiado eso? Pues cambiado. Ustedes también ya trabajan más que nosotros. Aclaran que es necesario trabajar en una sociedad equitativa. Proteger a la mujer, proteger a los niños en un ambiente donde la masculinidad se malinterprete como machismo. Valeria Villarroel, Telediario. 7 de la mañana, 48 minutos. Gisela Echeverría, terapeuta familiar sistémica, se encuentra aquí y nos acompaña para abordar el tema que ha sido materia del reportaje previo. Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es hoy por hoy la realidad que se puede percibir como resultado de una experiencia cotidiana, de conocer casos de familias? Obviamente sabemos que hay una recurrencia de problemas de violencia intrafamiliar, de conflictos internos en las familias. ¿En qué medida esto que estamos hablando y que abordó el reportaje previo es una línea constante entre las causas que provocan todas estas situaciones? Muchas gracias, Eduardo. Pues es una constante, efectivamente, encontrar casos de familias que tienen violencia y que viven violencia. Sin embargo, me parece que es tan importante mirar que estas nuevas masculinidades a las que se hace alusión ya existen. No está en todos los niveles, no está en toda la población, sin embargo, el concepto, las nociones y la práctica en sí misma de nuevos tipos de hombres que están más involucrados con la educación, la crianza de los niños, que son mucho más sensibles a las responsabilidades compartidas a nivel doméstico, por ejemplo, esto ya existe. Pero, a ver, definamos
¿A qué nos referimos cuando hablamos de nuevas masculinidades? Nuevas masculinidades quiere decir hombres que tengan nociones y el sentido del respeto a los derechos y a la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Pero fíjate que si es que buscamos que existan hombres que participen, por ejemplo, de las tareas domésticas en la familia, que se involucren más con los hijos, que sean más sensibles y también se permitan llorar y expresar sus emociones. Son nuevos tipos de hombres a los que las propias mujeres muchas veces no están tan acostumbrados. Y esto significa nuevas dificultades también en la relación. Entonces, para mí, el gran desafío que tenemos como comunidad, como sociedad, como seres humanos, no es solamente la erradicación de la violencia hacia las mujeres, sino la erradicación de la violencia como forma de relacionamiento entre hombres y mujeres. Porque a propósito de lo que mencionábamos antes, también ya tenemos mujeres que no se implican tanto con los hijos, mujeres que también están acudiendo a la violencia como forma de relación con los hombres, y parecería que en algunos casos nos vamos del un extremo al otro, quedando entonces en la misma situación, pero con los elementos de la ecuación invertidos. Ahora, sin embargo, a pesar de esta definición que usted ha hecho de nuevas masculinidades, en realidad hay otros términos también involucrados, mujeres en su diversidad, sobre lo que también quisiera que hablemos, pero estos términos, al parecer algo codificados, poco claros para algunos, han generado ya reacciones y críticas de grupos que señalaban que todo esto, detrás de esto había el intento de adoctrinar respecto de obligaciones de género, ser de una determinada manera relacionado con la comunidad LGBTI. Efectivamente, cuando hablamos de mujeres en su diversidad y esta ambigüedad de los términos, creo que auspicia de alguna manera la confusión que puede existir. Muchas veces se piensa que hablar de igualdad de género alude únicamente a hablar de los derechos de la comunidad LGBTI. Y mujeres en su diversidad, yo también me pregunto, ¿qué es? ¿Tiene que ver con mujeres lesbianas, gays, bisexuales, transexuales? Entonces sí, si es que se trata de eso, en lo que estamos coincidiendo, o deberíamos al menos coincidir todos, es en que todos, independientemente de cómo nos definamos en términos de orientación sexual, y también si somos hombres o mujeres, de cualquier condición social, género, raza, etcétera, tenemos igualdad de derechos. Es decir, que todos nos sintamos incluidos en esto de las nuevas masculinidades. O de las mujeres en su diversidad. O de las mujeres en su diversidad. Para referirnos evidentemente solo a hombres y mujeres, es decir, seres humanos. En todo caso, el decreto del presidente parece haber querido desactivar estas aprehensiones. No se trataba de preferencias sexuales, se trataba de incluir nuevos conceptos, nuevas formas de comportamiento, pero estos no están claros hacia la gente. Aquí viene precisamente el debate, porque el reglamento da un plazo de 180 días para la elaboración de una actualización respecto de la ley y sus explicaciones. ¿Cómo debería ser este debate? Pues mira, Eduardo, yo pienso que en los espacios educativos en donde nosotros tenemos una evidencia de dinámicas de violencia permanente entre pares, pero que son también el resultado de cómo estos niños, niñas o adolescentes viven situaciones de maltrato en su familia, y a su vez cómo estas familias aprendieron a relacionarse de forma violenta entre papá y mamá, y de dónde aprendieron, de sus antecesores, o sea, de sus familias de origen. Tenemos una cadena de repetición de formas de discriminación que se van reproduciendo en la cotidianidad de la familia. Entonces, esto yo creo que es la esencia de todo. Entonces, el debate no es solamente una cuestión de violencia contra las mujeres o de discriminación a la comunidad LGBTI. Pienso que en realidad lo que tenemos que hacer es decir, todos estamos unidos contra la violencia, porque también hay cifras importantes, insisto en esto, de violencia hacia los hombres. Y cuando estamos en una relación, entonces, si ella le dice tonto
él le dice estúpida y ella le devuelve ignorante, y van en este intercambio, ocurre una escalada de violencia. Entonces es muy difícil empezar a pensar dónde esto surgió, quién fue el primero que dijo qué. Hay una dinámica. Quizá ya no importa quién comenzó. Claro, pero hay violencia. Es una espiral, ¿no es cierto? que va... Exacto. Y la relación se vuelve violenta. Claro. Entonces, a eso es a lo que tenemos que apuntar, porque las mujeres tenemos un 50% de responsabilidad en hacer un buen trato hacia los hombres, y los hombres un 50% de responsabilidad para que den un buen trato a las mujeres. Ahora, esto tiene un punto aparte para mí cuando hablamos de violencia sexual. Cuando hablamos de violencia sexual sí estamos hablando de situaciones distintas, porque ahí es en ese escenario de la intimidad y de la privacidad de la pareja es en donde vemos, particularmente yo lo entiendo así, más evidente esta supremacía del varón sobre la mujer. Allí es en donde más trabajo tenemos, porque no hay aún Si esto es así, no necesariamente sexual. Deberíamos hablar de una ley contra la violencia contra las mujeres. Exacto. Contra la violencia a secas en las relaciones humanas, en las familias. Porque seguramente, dígame usted si es cierto, pero yo asumo que también habrá en las parejas lesbianas o de homosexuales, habrá violencia. Por supuesto o puede que expresarse, sí. manifestarse. Ay, te agradezco la pregunta, porque es así. En una familia, o sea, ¿de dónde surgen las personas homosexuales? Todos los integrantes de la comunidad LGBTI provienen de familias heterosexuales. Y en esa familia heterosexual, quizás los patrones de comportamiento, los modelos de conducta y los estilos de comunicación podrían haber estado marcados por la violencia. Entonces, no es solamente una cuestión de empoderarte y decir me opongo a esto. También habría que hacer un proceso reflexivo de cuestionamiento a lo que yo aprendí, a mis aprendizajes vividos en mi familia de origen, que inmediatamente cuando hablamos de relación de pareja se ponen en marcha. Entonces, dependiendo de cómo fuimos criados, de cómo nos relacionamos con nuestros padres, de si fuimos suficientemente amados y respetados y aprendimos el valor que tenemos como seres humanos y el respeto que me merece la otra persona, también voy a traducir eso exactamente así en mis relaciones de pareja. Por lo tanto, no interesa si mi pareja es homosexual o heterosexual, simplemente como te digo, esta noción que está introyectada, la voy a plasmar en mi nueva relación. Hay personas a las que sí les interesa si la pareja es o no homosexual. Y aquello es una posición, igualmente de respeto. Y en este momento lo que está primando es este sesgo, esta visión sesgada. Pero nos queda la reflexión sobre la violencia. La violencia, en realidad, a estas personas que lo que quieren es cambiar los términos, que les aclaren las cosas para saber que no les están metiendo gato por liebre dentro de la ley, se quedan en una discusión absolutamente formal, cuando en el fondo lo que tenemos es una sociedad violenta. Exacto. Que ejerce violencia contra sus niños que luego ejercerán violencia ya cuando son adultos o adultas. Y continuamos este ciclo interminable. Exacto. Mira, permíteme compartir algo, Eduardo. Yo hago mucho trabajo en instituciones educativas y hace nada más 2 meses en un taller de hombres y mujeres, de niñas de 11 y 12 años, hago un ejercicio en el cual tenían que imaginar que iban en un vuelo. Y les digo a las niñas, ustedes van a simular que tienen muchas ganas de conversar con sus compañeros de asiento en el avión. Y los niños les digo, y ustedes van a simular que están muy cansados y que no tienen ganas de conversar. Y les pongo a actuar. ¿Qué es lo primero que las niñas hicieron? Lanzarse contra los varones, a sacudirles, a darles de golpes. Y cuando ya terminamos el ejercicio, entonces les pregunto cómo se sienten los varones. Y ellos dicen, no, ¿cómo te sientes cuando te golpea? No me importa. Pues estamos educando de tal forma
que las niñas y las nuevas generaciones de mujeres se sienten quizás con el derecho, porque están protegidas por la idea de su propia protección, ¿no es cierto?, de que vamos a luchar contra la violencia hacia las mujeres. Ellas es como que si tuvieran un permiso de golpear al varón, y entonces lo único que están haciendo es invitando al otro y dándole el permiso de que también sea violento. No quiero decir con esto que siempre empieza la violencia en las mujeres, sino que tenemos que educar seres. De ninguna manera. Y yo creo que el debate sobre una ley de defensa de las mujeres en contra de la violencia es la expresión también de lo que ha venido ocurriendo. Las mujeres han sido víctimas, claro que sí, en mayor número. Pero recuperemos entonces la finalidad primordial del feminismo, que es ir hacia la construcción de una sociedad libre de violencia en todas sus formas, y no interesa hombres y mujeres iguales en derechos de todo sentido. Vamos a continuar este diálogo sin duda alguna, porque no es algo que concluya de ninguna manera en este punto, y además debe involucrar a muchas voces. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana y, como siempre, para cerrar este espacio, les invitamos a leer diario El Telégrafo. El Telégrafo en esta mañana nos dice: Ecuador se acerca a la Alianza del Pacífico en busca de mercados. Y se refiere a la presencia de una delegación ecuatoriana en la reunión de este grupo económico, buscando alternativas de mercados y de intercambio comercial. Además, diario El Telégrafo nos informa: Estados Unidos no da su brazo a torcer en cuanto a las políticas arancelarias. El gobierno de Trump no cede ante las presiones que recibió en la cumbre del G20 para no desatar una guerra comercial con China. Y por último, El Telégrafo nos informa: en las calles de Durán y Guayaquil ya se siente la pre-campaña. Ya comenzamos a ver los rostros de candidatos, de postulantes, de aquellos que quieren terciar en las próximas elecciones para alcaldes y prefectos en nuestro país. Muy bien, Gisela Echeverría, gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. Cuando digo que continuará el diálogo, lo digo muy en serio, porque es un tema, me parece, de interés permanente de este espacio. 8 de la mañana, 2 minutos. Gracias como siempre por seguirnos. Hasta mañana.